¿Cuántos van a sacar su mejor alabanza en esta mañana? Quiero que abras tu Biblia así de pie en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Y vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos en voz fuerte, digamos: si yo hablase lenguas y angelicales y no tengo amor, diga conmigo: no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Vuélvalo a repetir conmigo: y si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Sacuda a la persona que tiene a su lado y dígale: tú eres címbalo o eres arpa. Sacúdalo fuertemente y dígale: tú eres címbalo o eres arpa. Y dígale: yo soy arpa. Puede tomar su asiento y puede darle ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, déselo fuerte. Pasa algo, querida iglesia. Cuando yo le pedí a papá Dios cuál era el mensaje que tenía que predicar en esta mañana, el Señor me traía a colación un título que tengo en los títulos de predicaciones que tengo que predicar. Y ese título era címbalos o arpas. Diga conmigo: címbalos o arpas. Y de pronto yo empezaba a preguntarle a Dios: ¿por qué en un domingo de resurrección, cuando saben que hoy el mundo está festejando el domingo de resurrección? Y usted también. Y yo le decía a papá Dios: Señor, ¿por qué hoy un domingo de resurrección mejor no hablo de la resurrección y no de címbalos y arpas? Y Dios me decía: Natalie, porque quiero que la iglesia entienda que el reino de los cielos no se trata de coger una semana y 3 días para santificarse, sino vivir toda su vida en santidad. Ay, 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 ay. Quiero decirte algo, querida iglesia, que no se trata una verdadera adoración y una verdadera devoción. No se trata de hacer bulla en las calles, se trata de amarlo. Te voy a decir, querida iglesia, una verdadera adoración, una verdadera devoción no se trata de flagelarnos y darnos latigazos. Se trata de cumplir sus mandamientos. Una vida de devoción y una vida de adoración no se trata de una vida llena de remordimientos. Se trata de una vida llena de frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces, como a mí me gusta meterme en problemas, la gente está en esta semana adorando un Dios que no conoce. La gente está haciendo alaridos y está declarando que ama a un Dios cuando realmente no lo ama. Porque la devoción no se trata de hacer sacrificios 3 días cuando me estás dando toda tu vida. Estás cometiendo pecado delante de Dios. Esto se llama hipocresía. Ay, 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 pastor. Yo le decía a alguien esta mañana: a mí esta semana no me cae muy bien. Y no es normal porque soy cristiana, no. Debería ser la persona más feliz del mundo, que todo el mundo adore a Dios. Pero ¿sabes por qué me cuesta amar esta semana? Porque sencillamente la gente se olvida que durante los carnavales adulteraron, fornicaron, violaron, robaron, y vienen ahora a darse latigazos en el pecho diciendo que aman a Dios. Eso no es amor, eso no es devoción, eso es ruido. Por eso, querida iglesia, Dios me decía: Natalie, yo creo que soy la única pastora que está predicando y le está dando dura a la Semana Santa.
Pero ¿sabes qué me decía Dios? Dios no quiere címbalos en la tierra, Dios quiere arpas. Diga conmigo: Dios no quiere címbalos en la tierra, Dios quiere arpas. Y usted diga conmigo: hoy hay una iglesia que está dispuesta a hacer las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días, devotos y adoradores del Rey de Reyes y Señor de Señores. No necesitamos una semana para hablar de Jesús, no necesitamos una semana para consagrarnos a Jesús, porque nuestra vida diariamente es una consagración viviente del amor que le tenemos a Dios. Alguien lo tiene que decir. Yo le decía a mi esposo: no estoy de acuerdo que la iglesia viva en la tradición del mundo. No podemos festejar la Semana Santa, porque todos nuestros días tienen que ser santos. No tengo que esta semana ver películas de Jesús, cuando tú mismo pisoteas con tu pecado la sangre que hoy adoras. Por eso la devoción y la verdadera adoración no se trata de hacer ruidos, ni latigazos, ni sacrificios. La palabra de Dios dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Por eso la palabra de Dios dice: puedes hablar en lenguas, puedes latigarte, puedes flagelarte, puedes hacer una procesión de aquí a Monserrate, pero de nada te sirve si no tienes amor. Y ese amor es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu cuerpo y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De nada te sirve decir que hoy adoras a Dios cuando ayer lo pisoteabas. Entonces Dios desea que se levanten arpas. Diga conmigo: arpas. Yo le dije a Dios algo, le dije: en la segunda voy a hablar más calmado, porque me están viendo en redes sociales y creo que estoy hablando más duro. Pero sabes, no importa, porque la verdad del cielo se tiene que saber en la tierra. Tiene que haber alguien que les diga que está haciendo mal las cosas. Tiene que haber alguien que marque un precedente y le diga a la gente: arrepiéntete de verdad, deja el remordimiento, deja el show y vive una vida consagrada al Señor. Acércate a Cristo y Él se acercará a ti. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Hoy no era el día que tenía que predicar. Ahora, querida iglesia, entendiendo y sabiendo que los címbalos solamente producen sonido y las arpas es el instrumento que Dios quiere levantar sobre la tierra, quiero que me prestes atención de esos 30 minutos, porque te voy a dar 4 características que diferencian un símbolo de una arpa. Y sabes que lo más lamentable, que aún dentro de la misma iglesia cristiana hay címbalos. Porque Pablo no le estaba hablando al mundo, Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corintios. Le dijo: tú profetizas, le dijo: tú hablas en lenguas, pero careces de amor. Eres como címbalo que retiñe. Y en esta mañana mi corazón y la intención de esta predicación es que tú te evalúes si eres un címbalo o eres una arpa. Y tengo una buena noticia para ti: si después de la evaluación de esta predicación tú consideras ser un címbalo, Dios hoy me dijo que los címbalos Él los volverá arpa y ramay salabacaya. Y yo creo que en esta mañana Dios va a despertar abajo su gloria como una arpa que hará sonar las melodías del cielo en la tierra. Déselo fuerte. Dígale a la persona que tiene a su lado: ajustate los cinturones, que Dios te va a hablar.
Lo primero que tenemos que entender es que tanto el címbalo como la arpa son instrumentos musicales, pero a pesar que ambos son instrumentos musicales, son totalmente distintos. Diga conmigo, son distintos. El címbalo es un instrumento de percusión. Eso significa que necesita ser golpeado, agitado o raspado. Diga conmigo, el címbalo es un instrumento de percusión que necesita ser golpeado, que necesita, ¿qué más? Ser agitado y necesita ser raspado para que produzca, ¿qué? Un sonido. Mas el arpa solamente necesita ser tocado y pausado y pulsado para poder expresar su sonido. Se lo voy a poner de manera gráfica. Dylan, por favor, suéname el címbalo. ¿Lo tienes que golpear? Tócalo a ver un poquito sin las baquetas. Tócalo con la manita, con las manitos, con la mano. No sale sonido. Pero ¿qué necesita hacer? ¿Qué? Golpeado. ¿Qué necesita hacer? Rastrillado. ¿Qué necesita hacer? Agitado para poder producir un sonido. Más la arpa, que vamos a hacer el sonido de arpa en los pianos, solamente necesita un toque suave. ¿Qué me está diciendo, querida iglesia? Que nosotros como arpas no necesitamos que esta vida nos golpee, no necesitamos que las circunstancias nos agiten, no necesitamos que nos arrastren al desierto. Lo único que necesitamos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores es el toque de mi amigo, el Espíritu Santo de Dios. Dáselo fuerte. Las arpas solamente necesitan un toque. Dígale a la persona que tiene a su lado, las arpas solamente necesitan un toque. Solamente necesitan el toque de las manos del maestro. Solamente necesitan el toque de su presencia. Solamente necesitan el toque del Espíritu Santo de Dios para adorarle. No somos aquellos que necesitan ir al desierto y ser golpeados para que salga nuestra mejor adoración. Por eso nosotros, cuando estamos en cualquier circunstancia, siendo buena o siendo mala, podemos declarar en esta mañana que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Si te la sabes, cántala, díceselo. Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Díceselo. Y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Dígaselo. Y que su presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. Dígaselo fuerte, no te puedo tocar. Y no te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Dile, y a veces que en mi afán, y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Dile, porque es que cuando me tocas, y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. las arpas no necesitan ser las arpas, no necesitan ser golpeadas
para producir su sonido. Solamente necesitan ser tocadas por el Espíritu Santo de Dios. Las arpas no necesitamos que nos obliguen a adorar. Las arpas siempre estamos adorando. Ahora te pregunto, ¿tú eres arpa o eres címbalo? Tú necesitas que la vida te golpee para adorar a tu Dios. Tú necesitas que las circunstancias te arrastren para poder adorar a Dios, o sencillamente eres un adorador en espíritu y en verdad, que sabe adorar a Dios bajo cualquier circunstancia. Yo no sé usted, pero yo no voy a necesitar que esta vida me golpee para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo decido ser una arpa que porte día y noche su adoración en la tierra. Shiramai Salabakaya. La segunda característica del címbalo es que el címbalo es un instrumento que acompaña una melodía, pero no produce su propia melodía. Diga conmigo, el címbalo es un acompañante de una melodía, mas no puede producir su propia melodía. En cambio, el arpa por sí sola produce melodías. Si usted coge el címbalo solo, sácame una canción ahí. ¿Qué canción es esa? ¿Tiene alguna melodía? Solamente es que un sonido. Pero si yo me voy al piano, en este caso un ejemplo del arpa, sácame una melodía. ¿Sabe usted cuál es la canción? ¿Cuál le gusta más? ¿El címbalo o el arpa? ¿Sabes qué pasa, querida iglesia? Que las arpas, eso significa que las arpas es un instrumento que genera siempre cántico nuevo y produce una adoración constante. Mientras tanto que otros están gritando, tú estás sacando tus mejores melodías. Mientras tanto que otros están lacerando, tú estás sacando tus mejores melodías. Mientras tanto que otros están angustiando, tú estás sacando tus mejores melodías. Esa es la diferencia entre un címbalo y una arpa, que el címbalo necesita un acompañante para sacar a melodías que le agradan a Dios, pero el arpa por sí sola produce cántico nuevo. Yo no sé si usted me está entendiendo o no, pero yo vengo hoy a despertar una iglesia que saque cánticos nuevos y que constantemente la adoración de Dios esté sobre su boca. Es más, te voy a decir algo, iglesia. Cuando los adoradores de la época de la Biblia iban a sacar cánticos nuevos, ¿sabes qué instrumento cogían? El arpa. David dijo en el Salmo 144, verso 9, dice la palabra de Dios: te entonaré, esta nueva traducción viviente dice: te entonaré una canción nueva, oh Dios. Cantaré tus alabanzas con arpas de 10 cuerdas. O sea, cada vez que David iba a ser inspirado a tocar un cántico nuevo, él cogía ¿qué? El arpa y comenzaba a sonarla, y esto producía esos salmos maravillosos que usted lee. Pero ¿sabe que hay algo más profundo? El arpa es el instrumento que toma Dios en el cielo para producir cántico nuevo. Usted sabía que Dios escoge el instrumento llamado arpa para sacar la adoración del cielo a la tierra. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Yo creo que usted ya se leyó este libro, amén. Apocalipsis verso 5, mira lo que dice, del 8 al 9. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían consigo ¿qué? ¿Qué tenían?
arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Y qué pasaba? Y cantaban un cántico nuevo. Pero no solamente allí, sino que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 14, del 2 al 3, y léalo conmigo. Mire lo que dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía, ¿cómo era? Era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Y qué pasaba? Y cantaban ¿qué? Un cántico nuevo. Ahora váyase al verso 15. ¿Qué le quiero demostrar? Que cada vez que el cielo iba a producir cántico nuevo, Él escogía el arpa para entonar canción. Capítulo 15, verso del 2 al 4. Mira lo que dice: y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, y en pie sobre el mar de vidrio. ¿Qué pasaba? ¿Con las arpas de quién? ¿Con las arpas de quién? ¿Qué pasaba? Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Y qué cántico cantaban? ¿Qué dice? Grandes y maravillosas son sus obras, Señor Dios Todopoderoso. Cántaselo. Justos y verdaderos son sus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Y quién? ¿Y quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará su nombre, pues solo tú eres santo. por lo cual Todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. Dele ese fuerte aplauso a papá Dios. Si usted no sabía que esta canción era un texto bíblico, ya sabe que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 15. ¿Sabes qué me dice la palabra de Dios? Que cada vez que Dios quería producir un nuevo cántico en el cielo, tomaba sus arpas y empezaba a sacarle su mejor melodía. No sé, querida iglesia, si tú quieres seguir siendo un címbalo o quieres ser parte de las arpas de Dios, pero yo deseo que cada vez que Dios quiera producir un nuevo cántico en la tierra para declarar las maravillas del cielo, me llame a mí y con sus manos toque las cuerdas de mi corazón y produzca que mi alabanza cante en sus maravillas. Yo no sé si usted quiere ser un címbalo, pero yo quiero pertenecer a las arpas del Dios omnipotente. Yo quiero que cuando Él diga voy a llamar a mis arpas, ahí está seleccionado mi nombre. Y sabe, Dios te está llamando a eso. Él no quiere que seas címbalo. Él te está recordando en esta mañana que tú no eres címbalo, que tú eres arpa, que tú eres adoradora, que tú eres aquella que hace cambiar la atmósfera. Yo le estoy hablando a alguien específico en esta mañana, y no es casualidad que hayas pasado por esas puertas. Por mucho tiempo el enemigo te dijo que tú eras un címbalo, que solamente producías ruido, pero hoy Dios te está llamando al altar y te está diciendo: recuerda, tú no eres un címbalo, tú eres una arpa. Jesus. Hay gente que le adoraba a Dios y se apartó. Hay gente que eran adoradores y se apartaron. Se debilitaron en la fe y han tomado la característica de címbalos retiñentes, de címbalos que solo producen sonido. Pero hoy vengo de parte de Dios para despertar el arpa que está dentro de ti y decirte: Dios no te ha llamado a producir bulla, Dios te ha llamado a producir cántico nuevo para la tierra. Dáselo fuerte, querida iglesia.
porque Dios está en ese lugar. Dáselo fuerte, querida iglesia, dáselo fuerte. Vengo a despertar el arpa, vengo a despertar la melodía, vengo a despertar a la iglesia. Dios te llamó más que a producir sonidos, te llamó a producir melodías del cielo. Y sabes, hoy Dios está despertando tu corazón. Otra característica de los címbalos y del arpa es que el címbalo es un sonido que constantemente produce confusión y turba. Diga conmigo, el címbalo, si se toca constantemente, produce turbación, produce confusión. ¿Qué pasaría si Dylan y si nos demos? Ya, gracias. ¿Usted qué diría? ¡Basta! Dylan ya. Y si es el niño chiquito con la olla, y usted, bebé, yo sé que quiere ser baterista, pero cállate, cállate, que me desesperas. Porque los címbalos aturden, los címbalos no producen paz. Pero si a lo contrario, en medio de tu tormenta comienza a entonar el arpa, ¿qué pasa? ¿Qué produce? Paz. Porque el arpa tiene esa gran característica. Él cambia los ambientes. Donde hay confusión, el arpa trae dirección. Donde hay problemas, el arpa trae solución. Yo no sé si tú eres un címbalo o eres un arpa. Si cuando la gente va a ti con un problema, lo único que haces es generar más problemas, significa que tú eres un ¿qué? Ya nos estamos identificando. Son aquellas personitas que tú le dices: me está dando una picada en el corazoncito por aquí. Y viene el címbalo: anda, niño, revísate porque mi mamá se murió de eso. Y tú dices: me vienes a solución, me vienes a dar paso a aturdirme. ¿Qué pasaría con esa noticia? ¿Usted qué? Se aturde. En cambio el arpa, si ve un problema, ¿qué hace? Él dice: espérate, yo sé que Dios tiene el control, yo sé que Dios tiene la salida. Yo no sé cuántas arpas se van a levantar en este lugar, pero las arpas no traemos problemas, las arpas no traemos caos, las arpas no traemos tormento. Las arpas siempre portamos una solución que cambie la atmósfera de la tierra. Tú tienes que ser siempre portador de soluciones, no de problemas. Porque entonces simplemente eres un címbalo, pero no eres una arpa. ¿Sabes algo? Dios me decía: Natalie, es tan poderoso que el arpa sepa entonar su melodía. Porque cuando sabe entonar su melodía, no solamente calma el caos y lo cambia en paz, no solamente cambia los problemas en soluciones, sino que cuando el arpa sabe tocar sus melodías, sabe hacer que descienda la dirección del cielo a la tierra. ¿Qué significa esto? Que cuando el arpa es tocada, realmente agradable delante de Dios, trae palabra profética de parte del cielo a la tierra. Y esto lo sabían los adoradores antiguos, y esto lo sabía David, que era el gran cantor de Israel, el hermoso cantor de Israel. Cuando David, en Crónicas, usted lo puede leer en primer libro de Crónicas, cuando David iba a crear el templo, cuando David iba a preparar la construcción del templo, él escogió adoradores, él escogió personas
Y sabes que me dice la palabra de Dios que escogió un grupo específico de esos adoradores. Y sabes qué hizo con esos adoradores. Le dijo: tú vas a llevar el arpa, pero no solamente el arpa. Cada vez que suene el arpa, vas a traer palabra profética para la tierra. Tú serás separado para el ministerio profético de la adoración a Jehová. Ay, 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 ay. Yo vengo a despertar la adoración profética en la casa. Cuando tú sabes tocar el arpa, tú sabes hacer que la palabra de Dios descienda al cielo. Eso lo sabía David. Por eso David en el templo llamó arpistas, para que mientras tanto que tocaran el arpa, profetizaban. Cuando Saúl fue llamado, se le dio una orden. Samuel le dijo: ve a los collados de los profetas. Allí te vas a encontrar un grupo de profetas, y van a venir con salterios, van a venir con arpas y van a venir con flautas, profetizando. Y sabes que me dice la palabra de Dios, que cuando llegó Saúl a ese comando de profetas que estaban profetizando con arpas, de repente vino el Espíritu Santo de Dios sobre él y profetizó junto con ellos, y su corazón fue mudado en otro hombre. Entonces Dios le dijo: ahora a lo que viniera en tu mano, porque yo Jehová estaré contigo. Yo voy a levantar el cántico de las arpas que traen palabra de Dios a la tierra, que no teman decir: Dios dice así. Entonces ellos sabían bajar la palabra profética. De hecho, en el segundo libro de Reyes, capítulos 3:15, me dice la palabra de Dios que el rey de Israel, Joram, tenía una lucha con su enemigo y necesitaba direccionamiento. Y él dijo: ¿acaso en Israel no hay profeta? Y se fueron a encontrar con Eliseo. Y resulta que cuando llegaron a Eliseo le dijeron: háblanos palabra de Dios. Y Eliseo dijo: no tengo. Pero ¿sabes qué me dice la palabra allí en Segunda de Reyes? Que él dijo: espérense un momento, tráiganme un tañador, tráiganme a alguien que sepa tocar instrumentos. Y dicen algunos teólogos que el instrumento que ellos andaban eran las arpas. Entonces vino aquel tocador de instrumento, aquel teñador, y empezó a tocar esa arpa. Y cuando comenzó a tocar, dice la palabra de Dios que la palabra de Dios descendió hacia Eliseo, y Eliseo le dio direccionamiento a Joram y fue salvo de la guerra. Porque las arpas sabemos tocar el cielo para descender palabra del cielo a la tierra. Yo te pregunto, cuando estás en problemas, ¿qué es lo que traes a tu casa? Cuando estás en dificultades, ¿qué es lo que traes en tu casa? Cuando hay un diagnóstico contrario, ¿qué es lo que traes a tu casa? Si lo que traes son problemas, entonces eres un címbalo. Pero si traes solución del cielo a la tierra, entonces llámate una arpa. Eres arpa del Dios omnipotente. Dale ese fuerte aplauso a papá Dios. Y por último, iglesia, la última característica entre címbalos y arpas es que el címbalo trae tormento, mas el arpa hace que el tormento se vaya. Me dice la palabra de Dios que cuando Saúl fue desechado por Dios, vino sobre él un espíritu inmundo que lo atormentaba. Y vino alguien y le dijo a Saúl: Saúl, manda llamar a un arpista, a alguien que toque el arpa, que cuando él toque el arpa, el espíritu malo te dejará y tú podrás encontrar alivio. ¿Y sabes qué dice? Le dijo: vayan y tráiganme un arpista. ¿Y sabes a quién trajeron? Trajeron a David, el mejor arpista de Israel. ¿Y sabes qué pasaba?
Resulta que cuando David tocaba, cuando Saúl estaba atormentado, ese tormento el demonio tendría que huir, a causa de que él sabía tocar el arpa. Tú tienes que entender que tú tienes en tu mano la capacidad de decirle a Satanás que se vaya de tu casa. Tú tienes que entender que no hay algo que haga más huir al diablo que tu adoración y el toque de tu arpa. Yo no sé si usted me está entendiendo o no. Por eso es que la gente, cuando está atormentada, ¿a quién van? A usted. Por eso es que la gente, cuando necesita un consejo, ¿a quién va? A usted. Por eso es que la gente lo persigue y lo dice: ay, Dios mío, pastora, es que cuando hablo contigo hallo paz, es que cuando hablo contigo tengo dirección. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está tocando el arpa. Y mientras tanto que Él está tocando el arpa, todo espíritu inmundo tiene que irse de tu casa, tiene que irse de tu familia, tiene que irse de los suyos. El sonido del arpa aturde a Satanás y lo hace huir en el nombre de Jesús. Tú sabes que el producto de tu adoración, el producto del sonido de tu arpa, trae paz, alivio y sanidad. Ahora vuélvele a preguntar a tu compañero: ¿eres arpa o eres címbalo? Vuélveselo a preguntar, dile: ¿eres arpa o eres címbalo? Ahora ponte sobre tus pies, querida iglesia. Este mensaje no es para emocionarte. Este mensaje es para confrontarte. A nadie le gusta ser corregido, pero al final la corrección genera su fruto. Y algo que Dios me enseñaba esta semana, le decía a mi esposo: yo no sé por qué siempre hay una palabra de corrección en mis labios, no sé por qué. Pero estando en oración, Denis, le hice esa pregunta a Dios y le pregunté si estaba mal hacerlo. Y me llevó al libro de Jueces, en el último capítulo. Y le invito a que se lea esos 2 últimos capítulos de Jueces. Terribles. Una esposa de un levita fue violada por el pueblo de Israel. Desde la mañana hasta el anochecer, hasta que la mataron. ¿Sabes quién hizo eso? El pueblo de Israel. Un levita levantó un efod en su casa, hizo un ídolo, hizo un Baal, y lo levantaron como sacerdote de Josué, y su Baal empezó a ser adorado en Can. Y nadie le corregía, ni nadie le decía que era lo bueno ni que era lo malo. ¿Y sabes qué pasó? Termina Jueces de esta manera: por cuanto no había rey sobre Israel, el pueblo hacía lo que bien le parecía, o sea, lo que se le daba la gana, porque Dios decidió hacer silencio. Entonces el pueblo se desbordó a hacer cosas más severas y graves que el pueblo impío. Entonces, en ese devocional, yo le dije a mi esposo: lo único que sé es que tengo un llamado del cielo a la tierra, y es estorbar el pecado en este mundo. Yo no sé si usted me está entendiendo o no. Yo le dije: si nadie lo hace, yo lo voy a hacer, pero yo voy a evitar que el pueblo se vaya y se desvíe hacia adorar a Baales y a otros dioses. Si hay un profeta que se tiene que levantar y decirle a la gente: endereza tu camino, lo que tú estás haciendo está mal, entonces llamen al arpa llamada Natalie Pérez, que no tiene miedo de decirle a la gente cuando está errando, cuando está pecando, cuando se está desviando. Sin corrección, el pueblo se desvía.
Sin corrección adoran a Baales. Sin corrección adoran a yeso de palo. Sin corrección piensan que la Semana Santa la están haciendo correcta. Mentira. Símbolos, hipocresía delante de Dios, pecado delante del Dios vivo. Y si tiene que levantarse alguien que tenga una balanza en su mano y no le dé pena ni temor decirle a la gente: adoras un Dios que tú no conoces. Por eso bajo su gloria le dije a Dios: así me quede con los pocos, pero que esos pocos sean salvos, y no me quede con muchos y los muchos se pierdan. Entonces dígale a la persona que tiene a su lado: si no eres corregido, te desenfrenas. Y dile: gracias a Dios que tienes a alguien que te está direccionando constantemente. Lo único que estoy tratando de hacer, querida iglesia, es garantizarme que usted vaya al cielo. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Así que levante sus manitos al cielo y dígale al Señor: si usted, lo bueno de toda corrección es que al hijo que Dios ama corrige. Y eso significa que si hoy te identificas con los símbolos, Dios nos dio una promesa, y es que esos símbolos Él los volverá arpas. Y lo único que necesitas es decirle a Dios: perdóname. Cierra tus ojitos y levanta tus manos.